en la serie de debates potentes que se armaron, cuando la candidatura de López Obrador confrontado con Vicente Fox, uno de los muchos debates que se armaron, y vaya usted a saber por qué y cómo, fue en el Teatro de la Ciudad de México y que se llamaba Latinoamérica. Con ese sugestivo título nos confrontamos Jorge Castañeda, que en esos momentos era portavoz de la campaña foxista, y un servidor. Y el debate, hay asientos todavía libres por ahí perdidos, Chelo y compañía, y hay, sobre todo ustedes que son jóvenes y tienen nalga dura, y hay suelo. Y el debate era un poco como fijar las posiciones de las dos corrientes antagónicas al PRI que intentaban disputarse la candidatura presidencial. Pero en el fondo era una confrontación de dos estilos de entender y ver el continente, el mío y el de Jorge. En aquella época Jorge ya estaba declaradamente moviéndose hacia la derecha, después de haber tenido un pasado en la izquierda moderada, y él se llenó, estaba saturado el Teatro de la Ciudad de México. Y entonces Jorge Castañeda le tocó el primer turno y hizo una larga intervención, bastante fundamentada, bastante sólida, en la que decía: América Latina no existe, no hay comunicaciones, los transportes están fragmentados, no tenemos vías férreas comunes, la información circula a nivel de escala nacional, no pasa de un país a otro, no tenemos proyectos políticos comunes, no hay un solo partido que tenga redes latinoamericanas y que conecte unos con otros. Culturalmente somos islas, las economías están absolutamente confrontadas y divididas. Y siguió, y siguió, y siguió, así durante un bonito cuarto de hora. Cuando me tocó el turno en la palabra, hice una intervención probablemente la más breve que he hecho toda mi vida de conferencista en este país, que fue la siguiente: creo que Jorge tiene argumentos, que estos argumentos son ciertos, pero ¿no es bien bonita la idea de América Latina? Y entonces se desató un aplauso entre el público que duró como 3 minutos. Y dije, yo ya tenía que decir lo que dije. Y entonces Jorge, desesperado, dijo: a ver, no se puede discutir contigo, Paco. No hay comunicaciones, no hay transportes, la unidad latinoamericana no existe. La idea, ¿qué es eso de la idea? Se encuentra ya con nosotros Héctor Díaz Polanco. Y entonces volvió. Y los medios de comunicación, ni siquiera los monopolios televisivos están interconectados, cada uno por su santo. El idioma, ¿cuál idioma? Un continente nos une, pero nos separa lingüísticamente. Llamamos las cosas de diferente nombre, no nos entendemos, ni siquiera el sentido del humor es el mismo. ¿Qué tiene que ver el sentido del humor de un argentino con el sentido del humor de un mexicano? Y siguió, y siguió, y siguió así durante un cuarto de hora. Y al terminar el cuarto de hora me tocó el turno de la palabra y hice la segunda intervención más breve de mi vida. Y dije, creo que Jorge tiene argumentos, son argumentos coherentes, de peso, muchos de ellos son ciertos, otros tengo mis dudas y están vistos de una manera muy, muy negativa, pero tiene argumentos. Pero América Latina, la idea que pensó Miranda, Bolívar, el Che, ¿no es una idea maravillosa? Dije, muchas gracias. Y la plebe, que ya había agarrado el truco, soltó un pinche aplauso de 3 minutos, con lo cual Jorge se puso de pie y dijo, no se puede discutir con escritores, y se fue. Y entonces ya me dejó el micrófono para mí solito, con lo cual conté, claro, me eché un rollo de 1:30 hablando de la América Latina que uno entiende, vive, concibe y planea, pero sobre todo diciendo, este es el debate más fácil y que he ganado en mi vida, gracias a ustedes, estimado público.
nunca me lo perdonó Jorge este terrible debate, pues sintió traicionado. Él venía en nombre de la razón conservadora y yo representaba el utopismo asqueroso y descarado bolivariano guevarista. La pregunta sigue en pie y lo que pasa es que hay que encontrar las raíces y los sustentos. He ahí por qué diseñamos esta sesión de 2 días sobre América Latina de Bolívar al Che. Y dejo la palabra a Fermín para que cuente su anécdota y un poco, él es un conocedor, ha escrito 2 novelas bien interesantes, dos sobre Miranda y una sobre Miranda y una sobre Bolívar, sobre los últimos días de Bolívar, los 15 últimos días de Bolívar, para que les cuente un poco la conexión. Y a partir de ahí empezaremos a intervenir indiscriminadamente, cuál es nuestra mala costumbre, ¿no? Aportando informaciones. Juro que no va a ser como el de la vez en la Casa de la Cultura. Vamos a argumentar, no solo a mantener la idea de que es bien bonita la idea de América Latina. Fermín. Bueno, muchas gracias por venir a escucharnos. La anécdota que yo quiero contarles en realidad son 3. La primera, teníamos previsto iniciar cantando un bolero y no nos hemos puesto de acuerdo en el coche con cuál. Con lo cual, si al final de la charla alguien se arranca con un bolero que lo conozcamos todos, acabamos con un bolero porque es de las pocas cosas que nos une, ¿no? Fijaros que vivimos, o sea, yo, en fin, he nacido donde he nacido, pero como uno no elige dónde nacer, uno sí elige de dónde quiere ser, y yo soy americano. Y tenemos un problema, entre otros muchos, y es que tenemos un idioma que en lugar de unirnos nos desune. Es un problema, en fin, digamos que casi irresoluble. Y luego tenemos otro problema. No es una anécdota, esto ya es más serio. Yo al mediodía he ido a una librería y he preguntado, ¿la sección de historia? Pues toda esa de ahí. ¿Y cómo está dividida? Pues por países. Y entonces, como estaba un poco alto, me he subido a la escalera y claro, la parte de Venezuela había 5 libros, de Colombia no había ninguno, de Costa Rica no había ninguno, de Uruguay creo que había 2, en fin, y así todos los países que ustedes quieran. Pero de México había 70 metros, ¿no? Entonces, desconocemos lo que nos... vamos a ver, yo ya sé que no tenemos una historia común y es una desgracia porque fue un sueño de los precursores, pero es que a día de hoy, en el año 2016, no sé qué tipo de barrera infranqueable hace que haya a ver, ¿cómo lo explico? Como un egoísmo patriótico localista que hace imposible que el sueño, que no es ninguna tontería, pero si en Europa se ha conseguido, y en Europa no hay ni idioma común, ni hay nada, no había nada. Bueno, también es verdad que en Europa lo que se ha conseguido es una unión más o menos económica y monetaria, ¿no? Pero en fin, en América, ¿qué sería de América si todos los que hablamos español viviéramos en una zona que se llamara los Estados Unidos de América, con un parlamento, en fin, con organismos comunes? Bueno, no quiero ni pensar. O sea, seríamos la envidia del mundo y la potencia absoluta. La idea de los Estados Unidos de América, perdónenme, yo me tengo que citar a mí mismo. O sea, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Y como no gano nada haciendo publicidad de este libro, porque no gano nada, porque ya tiene 5 o 6 años y lo que yo tenía que ganar ya lo gané en su momento, porque uno vive de hacer libros y de que personas como ustedes y otros muchos como ustedes lo compren. Yo he dedicado muchos años de mi vida a estudiar la figura de este señor. No es su cara, pero se ha quedado como el icono de su cara. Es un cuadro de un pintor que se llama Michelena, que se expone en la Galería de Arte Nacional de Caracas, y es el general Miranda, conocido como el precursor. Les puedo garantizar
tanto si lo leen como si bucean en Internet, hombre, mejor que lo lean. El trabajo de selección y de criba ya lo hice yo y bueno, es un libro que se lee bien. No existe en la historia de la humanidad, y permítanme que sea tan tajante, una persona que haya tenido la vida de Miranda, en todos los órdenes, y tuvo la desgracia de que yo creo que se adelantó a su tiempo, de que cuando llegó a Venezuela, él nace en Caracas, a los 17 años va para España, porque quiere ser militar. Su carrera militar en España acaba de malas maneras, digamos, en Cuba, tiene que huir, conoce a todos los padres de la Constitución norteamericana, o sea, es amigo de Washington, de Hamilton, el de los billetes de $20, en fin, de todos. Muy temprano, él concibe la idea de lo que él llama la emancipación americana. O sea, la idea no es de Bolívar, creerme, es de Miranda. Bolívar prácticamente no había nacido. Y convierte su casa de Londres en el centro de la conspiración por la emancipación americana. Pero él también tiene un defecto, y es que se le olvida que por encima de Panamá también hay mundo, que es algo que a día de hoy pues nos cuesta entender, pero sucede así. O sea, parece que quienes estuvieron en aquella brega inicial, el mundo se les acababa más o menos a la altura de Panamá. Y quienes estaban en esta parte del continente, les sucedía lo mismo a la altura de Honduras o por ahí, ¿no? Entonces, él instruye a Bolívar. Bolívar era una persona que no tenía ni formación política ni prácticamente intelectual, pero estuvo mucho con Miranda en su casa de Londres, y ahí sí que empieza a germinar el Bolívar que luego hemos conocido con una energía frenética. Porque la historia hay que verla no con los ojos del año 2016, sino con los ojos por ejemplo, Miranda murió el 14 de julio, murió el 14 de julio de hace 200 años. Hace 200 años el mundo no se parecía obviamente en nada a como es ahora. Y cómo un tipo como Bolívar, desde una ciudad como Caracas y luego los alrededores, es capaz de planificar una campaña militar sin ser el militar, repito esto porque no es un tema menor, y cruzar los Andes, que no es un tema menor, al final acabar liberando todo el continente entre él y otros, porque la labor no es solo de él, y ahí a mí me aparece ya la primera laguna. ¿Cómo es posible que habiendo más o menos 5 libertadores, carajo, entre ellos no tuvieran más unión y no se llevaran bien? Y si tú les hablas a los argentinos de Bolívar, como que mejor que no les hables, porque no les gusta. Pero es que a los chilenos tampoco les gusta el argentino San Martín, y sigamos así, ¿no? Bueno, cuando Bolívar desaparece en 2016, cuando Miranda desaparece en 1816, Bolívar está, no digo que empezando, ha dado ya muestras cumplidas de que el deseo suyo es tan imparable como lo es el de toda la gente que está a su alrededor, que son tan inexpertos como él, pero tienen una fe y una vocación ciega en que la época que están viviendo para España se ha acabado. O sea, eso de mandar tropas para que estén en América, mandar comendadores, regidores, capitanes generales para que se hagan ricos, eso de explotar el continente, esa es una historia que se acaba. O que no debería haber empezado, quizás, pero en fin, el hecho concreto es que se tiene que acabar. Y Bolívar tiene una relación de amor-odio con muchos de los que están en su entorno. Tiene un final, desde mi punto de vista, desgraciado, desagradable, injusto, y yo creo que es en el final donde aparece, no digo que el auténtico Bolívar, pero el Bolívar humano,
porque tenemos tendencia a elevar a la categoría de dioses a muchas de las personas que en su momento estuvieron en aquella etapa emancipadora y, hombre, tienen rasgos heroicos, pero son mortales. Y siendo mortales y teniendo rasgos históricos, nos han dejado un legado, digamos que a medias, porque han dejado los hechos, es decir, conseguir la independencia. Pero Bolívar, por ejemplo, no nos ha legado documento político alguno que podamos orientarnos de alguna manera, ¿no? Nos ha legado multitud de cartas, pero de la multitud de cartas la mayor parte son intrascendentes. Él, de su puño y letra, tiene una obrita pequeña dedicada a Sucre, que era el hijo que él no tuvo, su testamento y la proclama dirigida a los colombianos que la pasan a limpio un notario 6 días antes de su muerte. Bueno, con todo y con eso, este es un hombre que ya en aquellos años, bueno, en 1830 en Santa Marta, Colombia, era reconocido en todo el mundo, pero en todo el mundo. Yo lo he seguido por diarios, o sea, The Times ya existía, y he seguido todo lo que publicó Times en Londres, y me llama la atención qué admiración tenían por la labor de Bolívar. No era una admiración ingenua. Cuanto peor le fuera a España, mejor le iba a ir a Gran Bretaña, obviamente, ¿no? Pero hay cantidad de estudios de la época que le ponen a Bolívar en la justa medida. La gesta histórica es de bueno, magnitud insuperable. No me voy a alargar más, pero voy a saludar a una amiga mía que le estoy viendo allá, que es compañera mía de mi curso de la universidad, Pilar Unceta. Jo, Pilar, qué ilusión me hace verte aquí. Bueno, acabo con el principio, no con una anécdota. Lean lo que puedan sobre Miranda, porque entonces entenderán muchas de las cosas, o sea, muchos de los pasos posteriores que dio Bolívar. Y si no quieren leer este libro, pues esperen, que yo creo que en un plazo, no sé en cuál, algún día este libro lo hemos de regalar, ¿verdad, Paco? Sí, lo editamos y lo regalamos. Pues venga. ¿Qué pasó? ¿Por qué un proyecto de emancipación de carácter continental se convierte en un proyecto de independencia lograda con un continente fragmentado? Y uno trata de rastrear y dice, no, el concepto americano ya está en Hidalgo y está en Morelos. O sea, no tenían una perspectiva latinoamericana, y sin embargo la manera como se produce la independencia mexicana, la derrota de la primera oleada, la segunda etapa de resistencia y la revolución secuestrada por Iturbide y los trigarantes, va a profundizar el fenómeno de aislamiento respecto al resto del continente. Y esto se prolonga en nuestros días. O sea, la revisión de la librería que hizo Fermín, de cuántos libros hay sobre la independencia de América Latina, es correcta. Estamos con capacidad, y últimamente y en los últimos años cada vez más, recuperando la historia verdadera de la independencia de México como una lucha social de profundidades notables, ¿no? La figura de Hidalgo, la figura de Morelos, los lugartenientes de Morelos, el propio Guerrero, la epopeya de Mina, etcétera, etcétera. Pero no la estudiamos en contexto latinoamericano. La leemos, la estudiamos, la platicamos, nos informamos en contexto mexicano. Quizá por la inmensa necesidad de los mexicanos de recuperar su historia secuestrada. Pero ¿y por qué recuperarla solo en la dimensión mexicana? Porque de alguna manera hemos perdido la dimensión latinoamericana. ¿A qué hora la perdimos?
¿En qué momento se nos fue? ¿En qué momento en las universidades dejaron de dar un curso que se llamara Historia de la Independencia en América Latina, donde conectaran lo que estaba pasando con San Martín, con lo que ocurre con Sucre, con lo que estaba pasando en México, donde conectaran la rebelión de los esclavos del Haití con el proyecto de Hidalgo? ¿En qué momento se abandonó la perspectiva latinoamericana y empezó a estudiarse la historia de México como hecho relativamente aislado respecto al resto del continente? Y es un problema de puntos de vista, y es potente. ¿Quién en esta sala sabe quién demonios es Sucre? Y es maravilloso cuando te pones a estudiarlo, ¿sí? ¿Quién demonios sabe de la rebelión de Tupac Amaru? O de toda la experiencia de los lanceros, los llaneros. ¿Quién conoce un poco de la batalla de Ayacucho? Espero, supongo, creo, porque si no me iba a sentir inculto entre los incultos, ¿no? Cosa que ya me siento. Y es que esta carencia crea una dificultad extra que tenemos que resolver para empezar a pensar América Latina hacia el futuro. Yo volveremos sobre estas ideas y me haré varias preguntas sobre por qué uno de los momentos claves de la historia de México, que es la resistencia antiimperialista juarista, la sociedad mexicana se ve apoyada por un semillero de militantes extraños venidos de los lugares más raros del mundo. Muchos españoles liberales que vienen a apoyar al juarismo contra el imperio de Maximiliano, muchos garibaldinos italianos y un boliviano ahí perdido, y para de contar. ¿Dónde están los liberales latinoamericanos en una gesta que tiene dimensión continental? La defensa de México ante la invasión francesa y el imperio de Maximiliano no tiene dimensiones nacionales, y sin embargo hay un espacio vacío y una ausencia. El continente ya estaba profundamente fragmentado, ¿no? Y luego volver sobre estos temas cuando empecemos a hablar, sobre todo mañana, de la perspectiva de la generación guevarista de la que formamos parte, en la que volvimos con énfasis hacia la revisión de América Latina, la información, la cultura, porque la cultura es el gran elemento balsámico que te crea puentes de un país a otro. Y cómo esto se volvió a perder, cómo esto se ha perdido en el mundo de las escuelas, en el mundo de la educación, cómo esto se ha perdido en el mundo del debate político, cómo esto se ha perdido en el mundo de la creación de una nueva izquierda como la que estamos generando en este país, ¿no? Y son preguntas como medio terribles, pero subsanables, yo diría. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia. Gracias, Paco. Gracias, querido colega ibérico. Yo llegué tarde porque me ocurrió una cosa horrible. Esta vez vivo a 3 cuadras. No estaba acostumbrado a eso, así que llegué tarde. Yo quisiera retomar el punto que releva justamente Paco para que hagamos este diálogo algo articulado. En efecto, la gran pregunta es esa, porque ¿cuál es el punto de partida en la época de estos personajes? Por cierto, entre paréntesis, como dijo alguien, puros gigantes. Por supuesto que, como dijo mi colega, no hay que idealizar a estos personajes porque son seres de carne y hueso, pero unos seres extraordinariamente grandes, gigantes. No se trata solo de Bolívar, ya se dijo acá, nos olvidamos de Sucre, e incluso al interior de los propios procesos de provincias, digamos, todavía no estados-naciones, los personajes regionales, hablando de los llaneros, Páez, un personajazo, pero que finalmente terminó mal en la historia por razones de orden ideológico y político, y así por el estilo. Miranda, el precursor, es decir, puro gigante, es decir, son personajes historiables.
de los que se puede hacer biografías sin que uno termine cayendo en el intento. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué, habiendo partido de lo que fue una unidad, por lo menos en términos políticos, las unidades políticas, los virreinatos, etcétera, del sistema colonial, terminamos en un proceso desarticulado de Estados-naciones? Esta es una pregunta sumamente interesante porque nos remite a muchas cosas. Como me remite a uno de mis temas, empiezo por señalar el elemento que a mi juicio explica esto, y es la conformación de las identidades nacionales. Empezando por la conformación de lo que se llama las nacionalidades como preestructura que permite luego pasar al Estado-nación que conocemos hoy y que nace en esta etapa de la independencia, las revoluciones de independencia. Creo que Bolívar no pudo lograr finalmente la unidad continental en este sentido en que ahora llamamos patria grande o la unidad del subcontinente. Como señaló Paco, siempre he pensado desde allá hasta Panamá, en donde siempre se pensaba hacer las grandes reuniones, unificadoras, por cierto. Y no lo pudieron hacer porque quizás no había condiciones para que lo pudieran hacer. Porque quizás, entre comillas, era imposible hacerse. Y una de las razones de esto, me parece, es que nunca comprendieron los que se adelantaron esta imposibilidad, debido a que no comprendieron en realidad que ya habían identidades nacionales en conformación muy avanzada, ya en ese momento. Son sabidas las dificultades de Bolívar con los lugares que ahora son Estados-naciones, en donde estuvo, digamos, asentado un tiempo, haciendo tarea política o libertadora, por ejemplo, en el Perú, en la propia Colombia, etcétera. Grandes dificultades, particularmente con los peruanos fue fatal. Bolívar parecía no tener muy buena opinión de los peruanos, dicho sea de paso. Pero, exactamente. Y, porque los peruanos, ¿por qué razón? Bueno, hay una razón por ahí que dice, bueno, dio unas órdenes para realizar ciertas tareas militares, no lo hicieron adecuadamente, se tardaron en incorporarse al proceso libertario, etc. Pero yo creo que la razón era sociocultural. Es decir, es que esos personajes conformaban ese pueblo, ya eran peruanos. No eran latinoamericanos, eran peruanos. Esas identidades se habían conformado justamente en el medio siglo anterior, ya de una manera muy acentuada. Si vamos, por ejemplo, al análisis de la historia de México, uno le encuentra esto claramente. Es decir, ya en la segunda mitad del siglo XVIII, los criollos mexicanos, los llamados españoles americanos o americanos españoles, ya habían conformado una identidad propia. Ya se les podía llamar mexicanos, en el sentido estricto. Por tanto, hubo gran dificultad para crear una unidad mayor por encima de estas identidades nacionales que ya se habían conformado. Este me parece que es el punto de partida para entender entonces, junto con otros elementos, el por qué no se pudo mantener este proyecto de unidad subcontinental o patria grande. Pero la idea no solo es, como dice Paco, hermosa, sino extraordinariamente potente, muy poderosa. Y eso a su vez nos permite explicar su permanente presencia en el desarrollo histórico de América Latina. Y en los últimos años, sobre todo a partir de los años 90 del siglo pasado, el resurgimiento de la idea bolivariana de unidad latinoamericana, particularmente con
la aparición en Venezuela de Hugo Chávez Frías, planteando de nuevo esta idea fuerza, ¿no? Que empieza a difundirse a partir de la experiencia bolivariana en Venezuela y empieza a aparecer en otros países de América Latina, de tal manera que eso nos permite hablar en los últimos años de revoluciones bolivarianas, o hablando con visión continental y de patria grande, la revolución bolivariana, en la medida en que se pretende que cubra todo el mapa latinoamericano. Esto es lo que está en construcción, de nuevo, a partir de las ideas fuerzas de estos gigantes, particularmente Bolívar. Yo pienso que se debe ver a estos personajes para entender por qué son tan importantes, por qué influyen de la manera que influyen. Y es por lo que conjugan, yo creo. Si comparamos con los líderes contemporáneos, incluyendo al recién fallecido Chávez, es que combinaban muchas cosas. No eran solo grandes militares. Bolívar, en efecto, no era un militar profesional. Ya se comprobó claramente que no había estado en aquella escuela militar que se decía que había estado. Pero era un gran estratega. Es decir, un tipo de una genialidad militar impresionante. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho, que seguramente usted conoce, porque refleja la genialidad de este caballero en un momento vertiginoso e instantáneo. Bolívar, que acostumbraba a hacer recorrido para reconocer el territorio, el terreno, iba con un pequeño grupo, probablemente un pelotón, una escuadra, revisando el territorio. Subió a una pequeña lomita y al llegar a la cúspide de la lomita y mirar hacia el otro lado, se encontró con el ejército enemigo desplegado. Se quedó un momento e inmediatamente volteó hacia atrás, hacia un ejército inexistente y ordenó el ataque. Y el ejército que estaba ahí se retiró de inmediato. Y así resolvió el problema. Solo a un genio se le ocurrían ese tipo de cosas. Segundo, si bien no fue un pensador en el sentido nuestro contemporáneo, porque no escribió libros, por ejemplo, o sea, no era un Paco Ignacio Taibo que escribía libros. Esta bestia ya lleva casi 50 libros, yo creo que ya lo repasó. Dios mío. Bueno, pero a la usanza de la época era un incansable escritor de cartas, proclamas, y cuando estuvo en Jamaica sacó las cartas de Jamaica que hoy recordamos y todavía consultamos porque es inspiradora, o en Cartagena, o en Haití, etcétera, etcétera. Y luego era un gran estadista. Es decir, en donde llegaba, empezaba inmediatamente a organizar los órganos de un protoestado, incluyendo directamente los poderes del Estado, etcétera. No precisamente con un talante muy democrático, digamos, en términos de los parámetros actuales, pero como ya aquí se advirtió, analizar a un personaje a partir de tu realidad contemporánea, creo que los historiadores lo llaman un error que se conoce como anacronismo, ¿no? Y no debe ser uno anacronista. Y en ocasiones, es el caso de Bolivia, él fundó directamente el Estado. No solo lo fundó y llevó su nombre, sino que además escribió la Constitución. Él la escribió, no la dictó, no la sugirió. Él escribió la Constitución directamente para crear ese Estado-nación, es decir, el antiguo Alto Perú que hoy conocemos como Bolivia, etcétera. No me quiero extender. Eso es lo que explica lo que son, qué fueron y qué significado tienen ahora para nosotros. Y asimismo yo creo debemos evaluar a nuestros actuales líderes, ¿no? ¿Cómo puede ser un líder de un país, ni siquiera de un partido, alguien que no ha leído 3 libros? Ya no digo que lo haya escrito, ¿no? En la época de Fox circuló un buen chiste, porque un periodista le preguntó, ¿cómo se lleva usted con los libros? Dijo Fox, en este mismo momento estoy terminando uno.
El periodista le dijo, está terminando de escribir su primer libro. No, estoy terminando de leer el primero. Sí, nuestros dirigentes actuales son rayano en lo analfabeto. De estadista, nada. Y desde luego ninguno viene de ninguna hazaña militar, porque no estamos en época de esas cosas. En todo caso, tienen hazañas como los represores. Ese es el talante de los actuales dirigentes. Comparado con estos personajes, son cosas extraordinarias. Yo recuerdo mis idas a Venezuela, más divertidas, la parte más divertida era escuchar a Chávez citar casi sin terminar, sin fin, frases maravillosas de Bolívar, que citaba de memoria, párrafos completos. Y este es otro patrón latinoamericano. Ahora sí, no solo Bolívar, para ver la pluralidad. En donde quiera que hemos tenido grandes movimientos con alguna profundidad en términos de los cambios impulsados, esos grandes cambios, esos grandes movimientos políticos se han dado recurriendo a una de estas figuras epónimas, ¿no? Desde luego en Venezuela Bolívar y los demás países que fueron bolivarianos, pero pues el Frente Farabundo Martí en El Salvador, Sandino en Nicaragua, Zapata, Villa en México, los hermanos Flores Magón, no por otra cosa un partido político tiene un periódico que se llama Regeneración, de tal manera que siempre necesitamos un referente respecto a estos grandes personajes que no son traídos desde la historia más profunda a nuestro presente por sus peculiaridades personales, sino por lo que representaron en su momento y lo que representan hoy. Es decir, son personajes vivos de nuestra historia que nos orientan y que nos inspiran. Y eso es lo que, ya entendí que no hablaremos hoy del Che, sino mañana, y eso es para mí, y lo veremos mañana entonces, lo que fue el Che y lo que sigue siendo el Che. Y por eso no es arbitraria la idea de hacer una mesa en donde aparezcan simultáneamente Bolívar y el Che. Gracias. ¿Quieres entrar o hago otro puente? Pues si quieres entro. Bueno, yo creo que va quedando claro una cosa al menos, ¿no? Y es que no debemos de juzgar a quienes hace 200 años hicieron lo que hicieron con los ojos del año 16, del siglo XXI. Y que lo que hicieron, aquellos que hicieron lo que hicieron, eran intelectualmente el 3.000 millones % superiores a la clase política que hoy tenemos. Porque estamos viviendo en el mundo en general, ¿eh? O sea, no os penséis que esto es un problema de México, esto es una pandemia. La clase política más analfabeta, indocumentada, ignorante, bueno, y no digo nada si este torpe, me quedo ahí, en torpe, de Trump gana en Estados Unidos, que tampoco me extrañaría, porque en Estados Unidos hay mucha gente que piensa como él. El problema no es él, el problema es, él tiene mucho dinero y tal y no sé qué, pero en fin, hay mucha gente que piensa como él, ¿no? Entonces, de aquella colección de ilustres que en su momento tampoco es que fueran un club de amigos, todo hay que decirlo, en absoluto, en absoluto. Bolívar fue íntimo amigo del general Santander. Coño, lo condenó a muerte al final. También es verdad que luego lo indultó, ¿no? Pero prohibió que se le citara por su nombre, de manera que pasó de ser el general Santander, que luego fue presidente de la República de Colombia, el innombrable. Lo que le pasa a Paco en algunos medios, que no le pueden citar, o sea, que no le citan, o sea, el innombrable, ¿no? Bueno, pues en aquellos años, donde las distancias eran las mismas de ahora, ¿verdad? No, señor, estaban multiplicadas por 200 millones. O sea, ir de Lima a Guayaquil era el viaje de una vida. Pues hacerlo varias veces, bueno, claro, es que Bolívar
se dio como 3 veces la vuelta al mundo. O sea, es que es un personaje tan inquieto en todos los órdenes. O sea, yo no es que quiera hablar bien de Bolívar porque me gusta mucho el personaje, no, es que el personaje se lo merece. Yo trato de ser objetivo. La fuerza intelectual que la tiene. No era una persona tan cultivada como Miranda, que de Miranda os voy a dar una anécdota nada más. Allá donde fue a batallas y dio batallas en 4 continentes y fue capitán general al mando de 120.000 soldados en la Revolución Francesa, es el único latinoamericano que está en el Arco del Triunfo de París como uno de los 565 generales del imperio, de la historia del imperio francés. Allá donde iba se llevaba parte de su biblioteca. Cuando muere y su familia se entera, su viuda, en Londres, porque a diferencia de Bolívar, que era rico de familia, pero que fue enormemente pobre, una persona muy desprendida, y murió, pues, en fin, con bien poco y con la ayuda de los que estaban en su entorno. A Miranda le pasó que no era de familia especialmente pudiente, pero peso que ganaba, peso que se compraba un libro. Y si no pedía, o sea, compró libros a crédito. Bueno, lo que quería contar es, cuando él se muere, que lo único que hace es deja inmensas deudas a la familia tiene que subastar la biblioteca que ocupa. El edificio está en Londres. Si vais a Londres, se llama Grafton Way, ha sido consulado de Venezuela y ahora lo tienen como, porque está catalogado por la ciudad de Londres como edificio histórico. 4 alturas, 5.750 volúmenes y creedme, yo soy bibliófilo, o sea, en fin, no voy a exagerar, no era la mejor biblioteca porque, en fin, la de Catalina II de Rusia era mejor. Pero bueno, era tan tremenda que no se pudo subastar en Londres, que era el centro de las subastas del mundo, de una sola tanda, y tuvieron que tardar 3 años en venderla en lotes porque no había mercado suficiente para comprar lo que él tenía, porque lo tenía todo, ¿no? Bueno, pues volviendo al principio, no era Bolívar una persona que tuviera la cultura enciclopédica de Miranda, que era un hombre del Renacimiento. O sea, a Miranda lo que le pasó es que se equivocó de siglo al nacer. Tenía que haber nacido antes, ¿no? O después. Pero quiero decir, con esa cultura enciclopédica que se la fue transmitiendo por ósmosis, como fuera, a todos los que estaban en su entorno, la generación que le siguió, que es la de Bolívar, les pasaba lo mismo. Uno lee la correspondencia de Bolívar con sus generales, bueno, es es prosa literaria magnífica, pero incluso para contar problemas menores o para hablar de preparativos de un movimiento de tropas, porque en las cartas obviamente no se explican cómo se va a dar una guerra, cómo se va a dar una batalla contra el enemigo, por razones obvias, ¿no? Y mira que ellos tomaban las medidas correspondientes, y las cartas, por lo menos las de Bolívar, está comprobado que siempre salieron por triplicado, para que por lo menos una de ellas llegara, ¿no? Una de las cartas llegara a destino. Bueno, digo que las personas que estaban en aquellos años en la misma brega emancipadora, bueno, el nivel intelectual es insuperable. Y es insuperable en la época en la que vivieron, con lo cual tiene mucho más mérito, porque ahora ser listo o tonto no depende de lo que uno lea, hay otras condiciones, pero cultivarse en la lectura, eso sí que depende de uno. Y ahora nos encontramos con que tenemos la clase dirigente más tonta de la historia de la humanidad, pero con más poder bélico y con más poder económico y con más poder en general. Con lo cual, a los ciudadanos, tenemos la doble carga de aguantar a ineptos que además son ignorantes sin ningún ánimo de aprender de nada. O sea, a mí me sorprende que el presidente del Gobierno de España haya reconocido que a él lo que le gusta es leer el Marca. El Marca es un periódico deportivo,
¿eh? Ese es lo que le gusta. Y que no pueda hablar en inglés, o sea, nada, ni en francés. Digo, pero vamos a ver, pero sí tiene mucha carrera política, pero porque uno, una vez que entra en un partido en Europa, pues si no destacas mucho o si no pisas los callos a nadie, pues podrás llegar hasta el infinito. Pero hombre, a estos hay que pedirles, yo creo que habría que pedirles un examen por lo menos de primaria, ¿no? Y si lo hacemos, coño, todos suspendidos. Te prestamos una silla que tenemos aquí para que no estés parada con el niño ahí, ¿no? A la compañera que está por acá. Ah, no hay niño, nomás trae chamarra. ¿Trae chamarra que parece niño? Sí. Sí. De todas maneras, le prestamos una silla que tenemos por ahí que nos sobra. Cuando venga Armando te la quitamos. La teoría de Héctor es consistente, pues, ¿no? O sea, del salto de la independencia al salto de la unidad latinoamericana hay un salto retroceso, que es la construcción y fragmentación de la América española en una serie de pequeños estados-nación. Pero, ¿y de veras los construyeron? Piensen que en el momento en el que se da el golpe de Comonfort contra la Constitución del 57 y Juárez toma accidentalmente el mando de la República contra los golpistas y se inicia lo que conocemos como Guerra de Reforma. Estamos hablando del año 58, 57, 58 del siglo pasado. En este país, perdón, del siglo antepasado, tiendo a quedarme en el siglo XX yo. Eran mejores las paletas de limón. El Estado mexicano era prácticamente inexistente. La inexistencia del Estado-nación en México era prácticamente inexistente. Encuentras un país donde 2/3 partes son comunidades indígenas monolingües, no integradas, sino aisladas entre sí. No hay red de carreteras, no hay red de transporte fluvial, hay una prensa incipiente, pero suele ser una prensa local, no tiene dimensiones nacionales. El viaje de la frontera norte, que en aquellos momentos, después de la pérdida del territorio que se comen los Estados Unidos en la guerra del 47, sería el paso, son 4,000 kilómetros que pueden tomarte 6 meses de viaje. No hay ni siquiera un buen sistema de diligencias, excepto las que corren en Veracruz. No hay red ferroviaria. El único ferrocarril tiene una distancia de 25 kilómetros desde el puerto de Veracruz hasta las afueras. El correo no funciona. El sistema comercial está aislado, está construido sobre el monocultivo y el consumo regional. No hay grandes mercados nacionales, la distribución de la producción apenas sale de los sectores, solo opera en el sector de la minería y es una producción para la exportación. O sea, no hay Estado. La construcción de la idea de lo mexicano es un fenómeno de la guerra de reforma y sobre todo de la guerra contra los franceses y la guerra contra el imperio, donde se construye en una élite de dimensiones muy grandes, muy masiva, la idea de patria, ¿sí? Hasta entonces, ¿patria qué? ¿Qué le puedes decir a un popoluca sobre patria? ¿Patria cuál? ¿Sí? En el aislamiento de la zona de Veracruz donde vive. Entonces, la construcción del Estado-Nación es muy tardía. En algunos lugares tan tardía es como el siglo XX, donde Cuba empieza a construirse después de librarse de la tutela norteamericana como un Estado-nación. Y entonces el salto hacia adelante, hacia la redimensionalización de la perspectiva latinoamericana, no es fácil, es cierto. Pero si sigues la historia pedaceada, aislada, sí la encuentras. La encuentras en Sandino, que era latinoamericanista profundo. Y a pesar de que focalizaba la rebelión en términos de Nicaragua, porque ahí había las condiciones y los problemas concretos, veía a Centroamérica como un todo, ¿sí? La encuentras en la actitud de Prestes,
en la revolución brasileña, la encuentras en el sindicalismo de la Fora argentino, que tenía una dimensión transnacional, ¿sí?, al igual que la CGT mexicana. La encuentras por aquí y por allá, pero no adquirirá patente de corso, sino en la década de los 60. Va a ser la Revolución Cubana, y es a lo que le debemos agradecer a la Revolución Cubana. Aparte de someterla a todas las críticas justas que se merece, sobre todo por el desgaste que ha sufrido al paso de los años, hay que agradecerle que nos devolvió dimensión latinoamericana. Y ese será, bueno, el tema de mañana, hablar un poco, no solo del Che, de la generación del Che, hablar de Sendik en Uruguay, ¿sí?, hablar de los movimientos que recorrieron prácticamente todo el continente, interconectados además, con constantes grados de interinfluencia, pero sobre todo hablar de algo muy importante, porque quizá ahí esté una de las claves de cómo volver a replantearnos el problema hoy en día, que es hablar de la cultura. La Revolución Cubana genera una industria del libro baratísima que se exporta. México y Argentina están volviéndose grandes productoras de libros que circulan a escala continental. No tenemos necesariamente que pasar por España y por los precios españoles para circular material literario. El teatro empieza a circular, la canción de las nuevas trovas que se producen al calor político de los años 60 unifican, el cine, ¿sí?, y desde luego la literatura. Los que crecimos y que hoy tenemos más de 60 años leyendo iniciáticamente a Benedetti, a Cortázar, a Vargas Llosa, antes de volver un culero, a García Márquez, a Rulfo Netti, leíamos en dimensión latinoamericana, ¿sí?, y esto se perdió porque la revolución latinoamericana fue derrotada, y en su derrota volvimos a replegarnos a las lógicas nacionales. Y ahí donde Héctor apunta correctamente que el latinoamericanismo vuelve, pero no en México, donde vivimos bajo la eterna condición de síndrome de aislamiento, ¿no? Y cuando no estamos aislados, nos aislamos, porque para nosotros la presencia poderosa norteamericana, la presión eterna, y los eternos conflictos nacionales que apenas si te dejan respirar, te obligan a pensar en mexicano. Y cuando decimos volvamos a estudiar, volvamos a leer, los atractivos son atractivos nacionales. El revivir del debate sobre la historia de México que yo he vivido estos últimos 10 años es apasionante, llega a todas las esquinas, ¿sí? La revaloración de la figura de Hidalgo, los debates sobre Pancho Villa, el juarismo y lo que significa, por todos lados, ¿sí?, cientos de conferencias, decenas de libros, miles de debates abiertos, etcétera, documentales por decenas, y sin embargo me falta algo, me falta una dimensión latinoamericana que yo la perdí, y vengo aquí a decir mea culpa, chinga. O sea, primero meas y luego te culpas, ¿no? La perdí. Y en los últimos años, cuando de repente estuve marchando con los jóvenes peronistas de la Rodolfo Walsh, chingón marchar con los argentinos, parecen cubanos pero mejorados, tienen un ritmo de cantadito en las marchas y de alegría militante glorioso. Y cuando estuve en el mercado de Guatemala, que estoy en casa, y cuando estuve discutiendo con intelectuales panameños, decir, ¿qué chingados nos separa? Nada, ¿sí? Y cuando estuve conversando con compañeros uruguayos, que son los más listos de América Latina, ¿sí?, incluido su expresidente, que es glorioso el tipo, y cuando pude volver o sea, uno descubre esta sensación de ausencia que hay que recobrar. Y la piensa y dice, bueno, pues organicemos un debate sobre América Latina, pongamos una primera semilla para empezar a construir un espacio de inquietud que sea multiplicador. Ya la siguiente semilla será hacer una historia mínima de la independencia en América Latina que correlacione en 100 paginitas. Vamos a tener que encontrar a alguien que pueda ser capaz de escribir un libro así, que es un libro muy difícil porque es hipersintético, y poderlo editar la brigada y regalarlo por miles, ¿no? Pero este vacío
Es un buen prólogo para mañana hablar de Che. Sí, yo coincido con lo que acaba de decir Paco, pero quisiera documentar el optimismo diciendo sobre este último asunto de que hemos perdido la dimensión latinoamericana, particularmente en países como México, ¿no? Sí, pero yo creo que eso siguió operando, pero como dominante me parece que es solo aparente. Yo creo que esa es una cosa divertida de los procesos sociopolíticos, que a menudo ni los propios protagonistas lo ven en la dimensión en la que están. Voy a poner un ejemplo concreto para no echar mucha literatura y teoría, y lo digo de esta manera. El proyecto político que en México está planteando un cambio del modelo neoliberal, etcétera, con más probabilidades y con más fuerza y expansión, sin lugar a duda es un proyecto que coincide con los proyectos latinoamericanos de avanzada. En ese sentido, es un proyecto latinoamericano. Fíjense ustedes, no obstante a que el líder de ese movimiento y la mayoría de los miembros de ese movimiento incluso hasta se dan el lujo de rechazar asumir posiciones latinoamericanas. Esa es la paradoja de los procesos. Hablando de Morena y de Andrés Manuel. Por supuesto. Obrador, obviamente. Pero bueno. Pero es cierto, tiene razón. Ayer mismo en una plática ahí en Coyoacán estaba yo exponiendo los puntos que caracterizan los movimientos que han tenido éxito en América Latina, desde su punto de partida hasta llegar al poder y empezar a hacer las transformaciones. Sigue exactamente los pasos que se está intentando seguir en México, que son de ese modelo latinoamericano, que por primera vez se latinoamericaniza. Por ejemplo, en términos, digamos, de concepciones, una de las cosas más sorprendentes e interesantes en los últimos tiempos, fruto de estos buenos años, estos han sido unos muy buenos años para lo que estamos discutiendo ahorita, para retomar el proyecto de la patria grande, de latinoamericana, de integración, etcétera. Y es las innovaciones, de las que a veces no tenemos ni siquiera conciencia que son latinoamericanas. Por ejemplo, el enfoque de los medios políticos. Hasta antes de Chávez, para poner fechas con personajes, era absolutamente heterogénea en América Latina el asunto de los medios para la lucha por el poder, por ejemplo. Unos decían focos, otros decían guerrillas, guerra popular prolongada, bueno, y algunos tímidamente decían elecciones, y automáticamente el resto los excluía del reino de la izquierda. Hoy día, una gama inmensa, casi absoluta, porque todavía quedan grupos pequeños, marginales, que plantean la exclusión del medio electoral como un medio legítimo. Ahora se invirtió, ahora la norma es que se admite que es un medio más. Ni siquiera es el medio único, ni al que estamos condenados, y ni siquiera tenemos que excluir otros medios, sino el que consideramos que en este momento es el adecuado. Eso deriva de un proceso latinoamericano que se fue haciendo cada vez más expansivo, como una mancha, fue cubriendo los procesos latinoamericanos de tal manera que ahorita no hay, y el que sepa de una discusión sobre eso me avisa, porque sería como estudiar de nuevo arqueología, de una discusión sobre los medios armados y la guerrilla. Eso no existe, desapareció. ¿Por qué desapareció? En el proceso que contrae la formación de estos nuevos procesos transformadores de América Latina, que todos siguieron un patrón semejante, en el que un punto en el proceso es participar en procesos electorales, en condiciones diferentes a las de otras épocas, etcétera, etcétera. Bueno, pero no me largo. Entonces, una conclusión que yo sacaría
es que las razones socioeconómicas en la época de la Revolución de Independencia en América Latina impedían que el proyecto nacional, perdón, el proyecto macronacional o supranacional, que es este de Patria Grande, pudiera realizarse. Es más, yo creo que ni siquiera podían planteárselo orgánicamente. Por eso es que estos personajes son tan extraordinarios como Bolívar, porque algo que no era orgánico, en el sentido en que Gramsci lo plantea, es decir, algo que es histórico, que tiene raíz histórica y condicionamientos históricos, de repente un personaje se pone por encima de ese condicionamiento y dice, no, yo solo no quiero crear la República de Venezuela, de la que él era originario, caraqueño, sino que quiero crear la Gran Colombia, para empezar. Y esa incluía ya Venezuela, Colombia, después Perú, Ecuador, Bolivia. Pero su idea era seguir adelante. Pero esa es su grandeza y al mismo tiempo su imposibilidad. Porque, ¿cómo se forman las naciones? A partir de una articulación, que es lo que da origen, entre otros factores, a la aparición de la sociedad moderna, que llamamos moderna, en la que sectores se articulan de tal manera que constituyen lo que luego finalmente llamó Marx las clases sociales, una de ellas dominante, que empieza a construir su nación. Así es. Ahora, hay dos formas con énfasis diferente. Muchas, pero bueno, pensando, porque tenemos un invitado europeo, en la forma europea y la forma latinoamericana, que son diferentes. Y la diferencia justamente es en el énfasis. Cuando uno estudia el proceso de formación del Estado-Nación en Europa, que es, digamos, junto con el proceso anterior norteamericano, a partir de la Revolución Norteamericana, que lo afianza, pero es la cuna del Estado-Nación a escala universal, el énfasis está puesto en la nación que crea el Estado, con un instrumento justamente para constituirlo. Por eso no hablamos de naciones, hablamos de Estados-naciones. Antes existieron naciones, pero no existieron estados. Ahora podemos tener estados, incluso multinacionales, etc. Lo que se crea es el Estado-nación, esta combinación. Entonces la nación francesa crea el Estado francés. En América Latina prácticamente es al revés. Es el Estado el que tiene que salir adelante, que es la estructura, el aparato de la clase dominante, por razones que venían de nuestra época colonial, que se dedica a construir el Estado. Digo, que se dedica a construir la nación. Y por eso es que va definiendo en su idea de nación exclusiones. Y ahí aparece otra vez mi tema. Es decir, ¿por qué el mundo indígena y el de otras identidades latinoamericanas quedan excluidos? Porque estas estructuras estaban asociadas a relaciones económicas y sociales y sobre todo a propiedades, ¿verdad? Particularmente la tierra, etcétera, recursos minerales, que se requerían en manos de esta pequeña élite para poder construir su Estado-nación propio, ¿no? De tal manera que el proyecto ya otra vez con organicidad, pero ahora con posibilidad histórica, lo tenemos de nuevo ahora. Incluso en los países y en los procesos en los que los propios protagonistas no tienen conciencia de eso, como le ocurre a Morena, creo yo, y a su líder, por cierto, ¿no? Pero y sin embargo, están aplicando este proceso latinoamericano. Quería decir algo más rápido. No, mejor lo dejo ahí porque es un tema que puede crear muchas ínfulas, muchas picazones, que es pero quizás lo podamos ver después, que es la visión del proceso bolivariano original, histórico, es decir, la evaluación, para otra vez personalizar, de Bolívar por la izquierda latinoamericana. Es decir, el conflicto que tiene su raíz, por cierto, en el conflicto entre la interpretación de Marx sobre Bolívar y el Bolívar histórico, que tuvo como consecuencia que durante mucho tiempo, prácticamente... ¿No formara parte del santoral de la izquierda? Exactamente.
que al contrario fuera considerado por un sector muy amplio de la izquierda, no solo un caudillo, sino una de las bestias negras de la historia latinoamericana, por el tipo de evaluación que hizo en su tiempo Marx. Pero no sé si debamos tocar eso ahora o lo dejamos ahí. Mañana hablamos mal de Marx en dos cosas y bien en otras. Mal en su evaluación de Bolívar y mal en su pésima evaluación de la guerra México-Norteamericana. Y muy bien de Marx en el momento en que abre la defensa del juarismo contra el imperialismo de Napoleón III. Pero bueno, mañana toca sacudirle las castañas al viejo Carlos. Bueno, es que Marx no tuvo piedad con Bolívar, ninguna, pero yo creo que no tuvo piedad porque no tenía el conocimiento suficiente. O sea, a Marx le sucedió lo que sucede tantísimas veces en la vida y que se resume en una frase que es magistral de Oscar Wilde, el escritor británico, y es: bienaventurados los que nos copian, porque de ellos serán nuestros errores. Este leyó mal, Marx leyó mal y entonces interpretó peor. Bueno, como ya estamos acabando, me está costando, porque puede parecer una frivolidad lo que voy a decir, pero yo no lo veo así, pero hablamos mucho de Latinoamérica. O sea, yo creo que vamos a tener que llamarle de otra manera a lo que hoy llamamos Latinoamérica. Ya en su día, Miranda decidió no llamar América. Y voy a explicar por qué. Él se refirió siempre a la Gran Colombia, sin distinguir. ¿Por qué? Porque hay un error histórico, que es el siguiente. Antes de que, o sea, América, lo que hoy conocemos como América, en fin, y desde que el mundo es mundo existe, ¿no?, estaba habitado por ciudadanos que no se llamaban americanos, obvio, ¿no? O sea, los taínos no se llamaban a sí mismos, ni los mexicanos, ni nadie, en fin. Pero al continente se le llama América, coño, por el error, intencionado o no, de un tipo listo que no está comprobado que ni siquiera estuvo en América. Un italiano que se llama Americo Vespuccio. Americo Vespuccio, que lo que hace es, en pleno lío de que Colón está mandando las cartas de navegación y los portulanos, es decir, no había Google, ni había drones, y entonces ¿cómo se hacían los mapas de los continentes? Desde los puertos, o sea, fijándolos en los perfiles, ¿no? Y ya existía un mapa, pero claro, América era América del Norte, lo que se llamaba en latín tierra desconocida. Coño, y este tipo tan listo lo que hizo fue, donde ponía terra incógnita, lo borró hábilmente, puso Américo, se lo mandó al principal cartógrafo, Martín Valdesemiller, que estaba en Amberes, y este tipo pensó: este ha estado con Colón, en fin, en aquella expedición que en Europa suscitó tanto, y que aquí pues no suscitó nada, porque pues unos tipos que llegaron de aquella manera, pero los nativos eran nativos antes de que llegara Colón. Esto es así de claro, ¿no? Pero ¿qué consiguió este tipo? Que lo que no tenía nombre, llevara el suyo. Y, coño, es que llevamos 500 años o 5 siglos llamándole mal al continente. O sea, y no sé si vamos a tener que empezar por ponerle el nombre adecuado, el que sea. A mí me parece bien ese discurso, pero tiene un problema, y es que nos colocaría probablemente en una discusión nominalista que no convendría. Por otro lado, viéndolo desde el punto de vista, es como decir en un momento de tu vida, es que
cometí un error en llamarle Filadelfia a mi hija, ¿no? Y quieras cambiarle el nombre. Bueno, ya Filadelfia se quedó. América Latina nos sirve. Nos sirve. Nos sirve, no que nos sirve. Y eso me recuerda una discusión que se desarrolló en la academia durante décadas y luego se fue al mundo indígena. Y en cada reunión de los pueblos indígenas, yo asistía regularmente a estas cosas, nadie más se interesaba, así que como estaba yo muy feliz solito en las asambleas de los indígenas. Y en todo se discutía el tema. Alguien planteaba, regularmente alguien que no era indígena o algún mestizo, que planteaba que los indígenas deberían pedir, exigir, protestar si lo llamaban indios. Y entonces, bueno, mejor llámenlo nativos, aborígenes. Incluso en Nicaragua se creó el término por parte de un grupo etnicista, le llamamos nosotros, contrario al sandinismo, por cierto, aboriginales, siguiendo una formulación norteamericana. Están en los textos, no es un invento. Y así, hasta que hubo una gran reunión de indígenas, pero en el marco de una gran insurrección política en Ecuador, en Quito, 1990. Recuérdense, fue el que inició ese año los levantamientos indígenas que después derribaron tres presidentes. Ese ciclo fue fantástico, a partir del año 90. Y se hizo una reunión continental y vinieron indígenas de toda América Latina, etc. Y se volvió a plantear el tema. Y ahí se llegó a una conclusión muy efectiva, que es la que yo uso cada vez que hablo en algún lugar y alguien me dice, no diga usted indio, ¿no? Y ellos dijeron, indios, con esa palabra y con ese término nos dominaron. Con ese mismo término nos liberaremos. Y en lo adelante siguen usando la noción de indio con toda tranquilidad. Y después dijeron en un segundo lugar, en cada país la población autóctona, indígena, original, puede denominarse según las circunstancias históricas de ese país y sus mejores condiciones para obtener su liberación, su emancipación. ¿Por qué? Porque ahí también se planteó que resulta que hay unos yaquis del otro lado de la frontera, no los que están de este lado, que se llaman la nación yaqui, en territorio norteamericano. Y está los yaquis del sur, que se llaman la tribu yaqui. Y se molestan si no le dices la tribu yaqui, ¿eh? Si usted dice tribu yaqui en el centro y el sur de México, en el sureste, o en Centroamérica, lo apedrean, ¿no? Aquí se quieren llamar pueblos, etc. Entonces, la conclusión fue, bueno, en Ecuador se llaman nacionalidades. O sea, hay una heterogeneidad de autodeterminación, de autodenominación. Entonces, primer elemento, como indios nos nominaron, como indios nos liberaremos. Segundo, en cada país, según las circunstancias, cada pueblo indígena se puede denominar como le convenga. Y lo que es común a todos es la idea de que somos indios y somos pueblos. Entonces nosotros lo que debemos decir es, creemos y nos adherimos a un proyecto en el que suponemos y sostenemos que podemos construir un gran pueblo latinoamericano, la gran patria grande de todos los latinoamericanos. Y para eso tenemos que hacer un trabajo político, de proyectos políticos que asuman una unidad en términos de los fines que nos proponemos. Gracias. Bien, pues muchas gracias por su asistencia a esta primera sesión. Mañana abriremos el debate sobre el Che y la generación del Che y los fenómenos culturales asociados a esto y el latinoamericanismo, para luego abrir el debate a todos los asistentes. Ha sido un placer estar con ustedes y un placer mayor todavía de descubrir el enorme interés que un tema como este provoca hoy en México. Ya se pueden ir.